fueron 3 años después de duelo, y un año completo de no sentir nada, o sea, no sentía nada. Y cuando estábamos haciendo Vencer el Desamor, se fue mi mamá. Uy. Y fue como demoledor para mí. La primera novela que hice después de eso fue justo Vencer la ausencia. Y no sabes cómo me pegaba tu canción. O sea, nos encontraremos en el más allá. Y yo lloraba. Cada vez que la escuchaba, lloraba y lloraba y lloraba. Porque es verdad. Mi papá, por ejemplo, cumpliría años mañana. Y me parece muy cagado que estemos aquí, que estemos hablando de esto. Y bueno, obviamente como que va a ser su cumpleaños, o fue el Día del Padre y tal. Sí. Y ay, sí son días que lo extraño más y que estoy triste. ¿Y qué somos nosotras? ¡Vencedoras! Ahora voy yo, ¿ah? Vas tú. Tómbola. Tómbola. A ver, Ay, nada más quedaban ¿Cuál dos. será? Y por eso le hacía la payasada. ¿no? ¿Qué será? Fíjense, me tocó la mía. Ah, la vale. ausencia. La pérdida de un ser querido. Ay, qué fuerte. Ay, Uy, no, ups. no, pues ya, aquí Uy, vamos no. todas, vamos, Kleenex, por Pásense favor. unos mezcales, Ay, ya. sí. Digo, Yo una mejor los suave, mezcales y por la favor. caja de Kleenex, Yo por sí favor. puedo compartir de eso. Yo la verdad es que afortunadamente como que nunca perdí bueno, no sé si bien o mal, pero la primera persona que perdí importante fue hasta los 27 años, ¿no? O sea, ya muy grande. Y creo que eso fue muy difícil para mí porque no sabía qué se sentía. O sea, y cuando fallece mi abuelo, yo estaba de hecho grabando aquí abajo. O sea, de 9:30 de la noche un viernes y fue no, pues está toda la familia tal y yo así como... ¿Y ahora qué se hace, no? O sea, seguía con el proyecto, pasaron meses, yo lloraba, pero ahora sí que, bueno, next, ¿no? O sea, maquíllate, siguiente y tal, como nos ha pasado seguramente a todas. Y la verdad es que terminé la novela y hasta después me vino el duelo. O sea, fue como una forma de bloquear mi cerebro, de decir, tengo que trabajar, no puedo dejar de lado, ¿no? Y me decía el productor, Nachito, me decía, Clau, puedes faltar. Y yo decía, no, o sea, ¿sabes? O sea, como que era tanta ahora sí que mi entrega, y que seguramente a todos, ¿no? El show debe continuar. Y la verdad es que me costó porque... no sabía cómo llevar un duelo, nunca supe, fui muy grande, o sea, en realidad me tardé mucho en aprender a llevarlo y pues bueno, ahora que ya después van falleciendo más personas, ya ahora sí sé que cómo se lleva, Como que cómo conoce es, los pasos, ¿no? totalmente y ya los recuerdo totalmente distintos. Ahora ya es con sonrisa, ya es como aquí estaría feliz mi abuela, aquí estaría feliz mi abuelo pero sí, o sea, con este trabajo para mí fue un shock después, o sea, fueron 3 años después de duelo, y un año completo de no sentir nada, o sea, no sentía nada. No sé si a ustedes Es como les pasó. una manera Una de evadir, negación. sí, Así, de evadir sí. lo que, Y también- lo que está pasando. Y Pero también sí. de pérdidas a pérdidas, o sea, me refiero, falleció mi abuelita, ¿se cuenta? Y ya estaba grande y es como, para mí fue muy diferente mi abuela a mi papá, por ejemplo. Mi papá Claro. falleció cuando yo tenía 19 años. Y para mí fue un parteaguas en mi vida, o sea, es un antes y un después. Mi vida cambió, tomé Para mí decisiones en mi también, vida. sí. O sea, estaba muy chica para perder a mi papá, ¿no? Y nunca sabes cómo va a ser un duelo porque cada persona es diferente, tienes una conexión Sí. distinta, si es una tragedia, ¿no? que Si es algo además que no te lo esperabas. Siempre pensamos que los papás son como Eternos. inmortales. O por Como lo menos que nunca vas a se van. tener más tiempo, ¿no? Sí. O sea, nunca piensas Nunca que ya... piensas que el tiempo se termina. Ay, Y la muerte es amigos, muy pues, cañona yo también. porque la Bueno. muerte es hasta aquí lo viste. No, pero es que me quedé. No, es que hasta Ya. aquí ¿Y llegó, sabes no hay qué? más. Y te voy a decir una cosa. O sea, algo hay que más, pero- algo que me pasa mucho que cuando voy a terapia me dicen, es que tú tienes esto del abandono. ¿Sabes? La Como herida que del herida del huella de abandono. abandono. Yo, pues todos tenemos herida Yo del también, abandono. Clau. Claro. Mi Somos papá se hermanas fue. heridas. Entonces yo ahorita luego, ¿sabes qué? Tuve una época en mi vida, cuando nació mi primera hija, que yo tenía un pánico que le pasara algo. Y yo, ay, no, y se muere, y se muere. Y de mi esposo, hasta que él se iba a trabajar, y yo en mi mente, la loca, güey, así yo, es que se le pasa algo y se muere. Y yo empezaba a llorar como si se hubiera muerto. Y yo, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Pili, ¿estás bien? O sea, empecé con un rollo horrible por toda la violencia que se vive, por todo, como que siempre Sí. he tenido mucho miedo a que le pase algo a gente que amo, ¿no? Y
no sé si tenga que ver. Bueno, yo la veía porque estábamos grabando juntas y andaba con el teléfono, ¿me entiendes? Viendo dónde estaba la bebé. Y yo, porque todo es en el teléfono, ¿me entiendes? Muy tecnológica. Entonces, pero bueno, la veía yo con esa ansiedad y esa preocupación. Y a mí me tocó compartir eso que cuando estábamos haciendo Vencer el Desamor, se fue mi mamá. Y fue como demoledor para mí. Pues como no. Pero todo el mundo me apoyó ahí, pero es horrible. Y no importa la edad que tengas, ¿eh? Sí, eso no importa la edad que convicción, tengas, sí. Exacto. Porque es tu mamá. o sea, es tu mi mamá. convicción. Además, mi mamá, mi todo. ¿Me Sí. entiendes? Mi mamá, mi todo. Mi imagen siempre que tengo de mi mamá es ella y yo tomaditas de la mano en las calles, ¿no? Ella y yo solas. Entonces, eso es como mi mamá. Como mi mamá, la que me enseñó el mundo, la que me dijo, ándale, tú puedes, la que Sí. te empujaba para adelante, la que La que te todo, enseñó ¿no? todo. La que me enseñó todo. Pero ahí están. Sí, claro. Sí, ahí Ahorita están. goza, yo lo sé. 100%. Sé que está en Fíjate mejor que lugar, la sé que lo primera que novela sea. que hice después de que mi prima falleció, mi prima tenía 35 años, yo 34 cuando ella se fue, después de una enfermedad muy larga, muy dolorosa, que ahí sí la muerte te llega de una forma distinta porque llega hasta como una forma de bálsamo, de Sí. sí, ya que se vaya, Sí, sí va a que estar no sufriendo sufra. ni. Sí. Estás enojado, estás dolido, que no sufriera Sí. tantísimo. Y la primera novela que hice después de eso fue justo Vencer la ausencia. Y no sabes cómo me pegaba tu canción. O sea, nos encontraremos en el más allá. Y yo lloraba. Cada vez que la escuchaba, lloraba y lloraba y lloraba. Porque es verdad. O sea, yo aprendí a seguir teniendo una relación con ella. Yo tengo una relación con ella y con mi abuela. Aunque no nos veamos, de verdad la tengo. O sea, Sí. Sí, yo tengo una relación con mi mamá, yo hablo con ella. Yo también, Yo yo consulto, también, pregunto, sí. digo, Sí, le aviso. Sí, Todo, sí. sí. Eso es muy bonito. Como yo he encontrado justo como a desarrollar de alguna forma como un lenguaje en el que me comunico y que siento que se comunican con nosotros también. Y entre más abierto estás y como más atento estás, más te das cuenta y es más constante. Y es, bueno, sí, a mí eso como que me ha traído mucha paz en el proceso de duelo. Y creo que, o sea, lo que decías de, pues un año no sentí nada y luego de repente vino, o sea, creo que el duelo cada quien lo vive de manera distinta. sí. Creo que no, o sea, por más como que haya estos pasos de la aceptación y tal, nunca es lineal. Claro. O sea, en mi caso siento que es como las olas, como que Es va y eso. viene y de repente hay días que estás increíble, de repente hay días que cuestan más. Mi papá, por ejemplo, cumpliría años mañana y me parece muy cagado que estemos aquí, que estemos hablando de esto. Y bueno, obviamente como que va a ser su cumpleaños o fue el Día del Padre y tal. Sí. Y ay, sí son días que pues que lo extraño más y que estoy triste Te de pronto. apachurran. Y no importa el Sí, tiempo que haya pasado. no. O sea, mi papá falleció hace 22, 23 años y hasta el día de hoy, o sea, hay momentos que me pega muchísimo. Sí. Y sigue el recuerdo en mí, ¿sabes? Es impresionante cómo la gente también muere cuando dejas de hablar de ellos. Eso. Claro, siempre También. viven en uno. Siempre Sí. en Viven tus en uno. recuerdos, en lo que hablas, en la energía. Y es estar abiertos, porque yo sí creo que hay algo más allá después Ay, de, o sea, claro, sí o sea, lo somos creo. energía, o sea, de verdad me gusta mucho esa frase de somos espíritus viviendo Seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así es. Total. Yo antes de que se muriera mi prima, justo, a ver, tenía una enfermedad que ya había durado mucho tiempo, pero que ahí estaba, ¿no? O sea, crónicamente mal, pero ahí estaba. Y un día yo sueño que ella se murió y la veo como una mariposa gigante y me despierto y no es la primera vez que me pasa tener sueños así. Me despierto y le digo a Marcus, Cintia se va a morir. No, pero ¿por qué? Nos fuimos para allá. Y entonces cada día se iba como apagando un poquito más, ¿no? Cuando yo llegué, ella podía hablar, ella, no, yo le pregunté, ¿tienes miedo? Y me dijo, ¿de morirme? No. Me dijo, mi hija, ¿no? Su hija de 7 años, esto, el otro, me dijo, el dolor que he pasado, eso sí ha sido, solo Dios sabe, pero a morirme no. Entonces yo le dije, yo aquí estoy, Titi, o sea, y ella, a pesar de que era un año más grande que yo, como que me admiraba mucho, confiaba mucho en mí, y yo le decía, lo que necesites, hacemos, ¿sabes? Entonces ahí me quedé como hasta el final, y después de que ella falleció, justo después de que falleció, salimos al jardín,
y había, o sea, un árbol lleno de mariposas, lleno de mariposas. Entonces para mí fue como, pues esta es la vida, o sea, somos energía en transformación todo el Así tiempo. es. O sea, ya no está en ese lugar de sufrimiento, de dolor, ahora está volando como esta mariposa que se está transformando y evolucionando. Y yo, mira, desde aquí te amo y te adoro y te aplaudo tu fortaleza y te Y la deseo verdad es siempre que lo mejor. todos nuestros seres de verdad se vuelven ángeles para uno. Sí. Los seres que amas y todos son ángeles. De repente uno lo siente. Sí. Así como un aleteo. Sí. Sientes por ahí y Sí. dices, ok. Aquí Está bien, ahí está. ¿Sabes qué? Ahí está. Y es aplaudirles, yo creo que también es cambiar un poquito el concepto de, es aplaudirles lo que hicieron en esta única oportunidad de vida que tuvieron. Sí. O sea, todos tenemos una única oportunidad de vida. Pero ¿sabes qué? Que a mí me pasó cuando lo de mi mamá, que de repente dije, es que ¿por qué quiero decir gracias? Sí. Gracias. Sí. Porque fue esa precisa mujer la que me trajo al mundo, la que Ay, más sí. amé en el mundo. Y lo que hizo, Y lo que en su hizo, vida, ¿me entiendes? contigo, con tu familia. Pero gracias. Gracias. Porque como dice la canción, ¿verdad? Tanta vida, tanto espacio y coincidir. Coincidir. Podría haber sido cualquier otra. Claro. Sí, gracias Pero por coincidí escoger. con esa mujer maravillosa a la que admiro, a la que amo, a la que respeto, con la que me peleo, con la que todo lo que quieras. Pero gracias. Claro. Gracias que fue ese ser exactamente. Y creo que como que para llegar a este momento de, nuevamente como de luminosidad y de poder agradecer y de poder tal, bueno, previo a eso al menos para mí sí vino también como una etapa de más oscuridad y Claro. de mucha tristeza y Enojo, de esto. enojo Claro, y por tal. supuesto. Y lo que decíamos hace rato, como creo que es no evadir. O sea, dejarte sentir, dejarte vivir lo que estás viviendo en el Lo que momento te en el que toca. estás, lo que te toca, y en el momento, después, tarde que temprano, pasará la ola. Y Ayer justo tomé una terapia que decía, reconozco y siento. O sea, en eso sé, ¿no? O sea, yo iba como biodescodificación tal, me dijo, no. Reconozco y siento, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, estos momentos, digo, ahorita ya no, pero como pensar en que tengo una entrevista o press junket, estas cosas me ponen muy nerviosa. Entonces es como, no lo evadas. Exacto. Reconozco, estoy asustada o estoy enojada o estoy tal y siento. Eso. Y entonces dices, híjole, qué afortunada de poder sentir todo esto. Yo siento esto porque estoy viva, la mesa no siente Hay eso, gente que no siente. Fíjate, in your face, ¿no? O sea, Claro. entonces qué chido que podamos sentir O hay todo gente esto. que no siente, que no ha amado, hay gente que no es empática. miedo, Hay gente por miedo, justo. claro. Entonces, O porque qué ni bonito saben que... cómo, o no sé, porque no tienen esta virtud de ser sensibles, que creo que como actrices, como artistas, nos fue regalado a manos llenas. Sí, pero nosotras creo que especialmente... Nosotros una sensibilidad un poco Sí, diferentita. sí, es mi luna en Piscis. Sí. Ah, y otra vez nos cortas. Ya, Chihuahua. Vámonos para chisme, el el descanso. siguiente. Qué No nos bárbaro. mandaste ¡Ay, ni siguiente! mezcal, ni papitas, Hubiéramos ni puesto otra vez todos los chicharrones. papelitos. Sí, nomás. ¿Cómo le haces para cerrar? Muy bien. Córtele, mi chava. Así le cierra él.